Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta mañana, hoy miércoles 13 de mayo, siendo el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Es para mí una alegría en esta mañana poder llegar hasta tu hogar a través de este medio, esperando que el tiempo que vamos a compartir a través del mismo pueda ser de gran bendición y edificación a nuestras vidas. Y es que sabemos que cuando dos o más se unen en el nombre del Señor, la presencia del Señor es real. Y a pesar de que en esta mañana no podemos hacerlo de una manera presencial, a través de este medio tú y yo estamos unidos desde nuestros hogares. Y por eso sabemos que el Señor va a enviar bendición y vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Es mi intención y mi anhelo en esta mañana que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor y poder cosechar los beneficios, los frutos de esa experiencia maravillosa, que sabemos que son frutos extraordinarios: paz, dirección, guianza, esperanza, fortaleza, consuelo. Tantas bendiciones que resultan de esta experiencia de juntos acercarnos a reflexionar en la palabra del Señor. Así que en esta mañana te invito a que continuemos acercándonos a la palabra del Señor. Durante las últimas reflexiones, mis amados hermanos, hemos estado considerando el valor que tiene esta dinámica de que tú y yo podamos acercarnos en ciertas ocasiones de nuestra vida a la presencia del Señor y podamos abrir nuestros corazones con toda confianza y que podamos decirle al Señor cómo nosotros nos sentimos. Son estos momentos donde el alma se siente cargada, se siente afligida, se siente decepcionada, se siente herida, se siente abatida, se siente frustrada, de hecho se siente abandonada. Es esa experiencia donde nosotros podemos abrir nuestro corazón y poder expresarle al Señor nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestras inseguridades, nuestros enojos, nuestras preguntas. En otras palabras, mis amados hermanos, que nosotros, es esta dinámica de nosotros poder tener una catarsis delante del Señor. Pero nosotros hemos estado viendo que para tú y yo poder tener esa experiencia, para poder entrar en esa dinámica, por lo menos hacen falta dos cosas. La primera de ellas es que podamos entender que la intención del Señor, el deseo del Señor, una de las formas en las que Él desea relacionarse con nosotros es precisamente Él como nuestro consejero. Así lo podemos ver en Isaías capítulo 9 y verso 6. Donde el Señor se cataloga como consejero nuestro. Es esta experiencia donde tú y yo podemos llegar donde el Señor y podamos contarle tanto lo bueno como lo malo, por decirlo de alguna manera, sin tener esa sensación de que yo voy a ser juzgado por el Señor, de que Él quiere condenarme. No, mi amado hermano, sino que tú y yo necesitamos claridad de que el Señor, cuando nos invita a que tú y yo podamos desahogarnos delante de Él, es con la intención precisamente de producir sanidad, de traer paz al corazón, de que nosotros podamos sentirnos escuchados, sentirnos atendidos. Y con toda la intención de restaurarnos y de ayudarnos en medio de las circunstancias que nosotros nos encontremos. Eso es lo primero que nosotros necesitamos para poder entrar y experimentar esa dinámica de consejería, de encuentro con el Señor en esta forma. Lo segundo que necesitamos entender es que la oración no es un simple medio para nosotros pedir para nuestras necesidades o interceder por otros o entrar en esta experiencia de adoración. La oración es también un medio para que nosotros podamos abrir nuestros corazones con toda sinceridad y podamos contarle al Señor cómo nos sentimos. Nosotros lo estuvimos viendo en el Salmo 42, donde el salmista se puede parar, tiene la confianza de pararse frente al Señor, abrir el corazón y expresarle cuánto anhela y cuánto valora la presencia del Señor. Ahí está lo positivo. Pero a la misma vez tiene la confianza de poder exclamarle al Señor: Señor, yo siento que tú me has desamparado, yo siento que tú te has olvidado de mí. Y lo hace con toda confianza, sabiendo que el Señor no lo va a juzgar, sabiendo que el Señor no está ahí para condenarlo, sino para ayudarlo. De hecho, estuvimos mirando que ese relato del
donde aparece el profeta Elías en medio de unas circunstancias que lo llevaron a sentirse, por decirlo de alguna manera, en tal aflicción como una depresión. Y Elías se mete en una cueva y vimos que Elías perdió el deseo hasta de vivir. Sintió el deseo de terminar con el ministerio, de acabar con todo. Sin embargo, en medio de aquella experiencia de la cueva, Dios decide insertarse en aquella experiencia. Y vimos que llegó donde Elías a quitarle el tapón, porque parece que de alguna manera Elías había conocido a Dios como el Dios que hace descender fuego del cielo, como el Dios que se mueve haciendo milagros, como el Dios que se revela de una manera poderosa, como el Dios que imparte una palabra profética, como el Dios que imparte una autoridad profética, pero no lo había conocido, parece, como ese Dios consejero. Ese Dios que quiere escuchar de nosotros cómo nosotros nos sentimos para poder intervenir, para trabajar con nosotros. Y Dios se inserta en aquel escenario y le quita el tapón a Elías. ¿Y cuál es la forma que utiliza? Dios decide hacerle una pregunta. La pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y decíamos en la ocasión anterior que Dios no está preguntando para informarse porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está provocando una catarsis en Elías. Y lo logra precisamente. Porque Elías inmediatamente comienza a desahogarse delante de la presencia del Señor y contarle su frustración, sus puntos de vista equivocados, los exterioriza delante del Señor. Y nosotros vimos que una vez que hace eso, el Señor trabaja. Y de hecho lo hizo en 2 ocasiones que le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y en las 2 ocasiones hubo una catarsis. Parece que era mucha la presión en el corazón del siervo del Señor en esa ocasión. Pero yo quiero referirte a otro lugar en esta mañana para que tú puedas ver precisamente la misma dinámica y el mismo principio. Si tú te acercas al Evangelio de Juan capítulo 5, versos del 1 al 9, allí te vas a encontrar con un famoso relato del paralítico de Betesda, donde se describe un hombre que llevaba ya 38 años paralítico y que este hombre había decidido irse a vivir a un lugar donde había un estanque, donde se dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo, movía las aguas y aquel que descendía primero y tocaba las aguas, ese quedaba sano. Lo primero que quiero decirte es, imagínate cuántos paralíticos debieron haberse ido a vivir o cuántos enfermos debieron haberse ido a vivir allí alrededor de aquel estanque. Debieron haber sido muchos. Mi intención no es entrar en análisis teológicos acerca de si eso realmente ocurría o era simplemente un mito, una leyenda, como dicen algunos. Eso no es lo importante para mí en este momento. Mi énfasis es otro, es lo que viene a hacer el Señor con aquel paralítico que no se nos menciona el nombre. La Biblia dice que el Señor decidió llegar hasta allí porque el Señor quería sanar a aquel hombre. El Señor había llegado para trabajar con la vida de aquel hombre, con el paralítico de Betesda. La Biblia describe que aquel hombre se encontraba rodeado de una multitud de gente que se encontraba enferma. Lo dice el texto de la siguiente manera. Dice que aquel hombre llevaba rodeado allí de gente que estaban ciegas. Precisamente, gloria al Señor, en el verso número 3 dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Yo no sé si tú has estado en alguna ocasión hospitalizado, internado en el hospital por alguna situación de salud, pero yo he estado en uno de esos cuartos donde hay varios enfermos. Y una de las características que tiene un ambiente como ese es que uno constantemente está escuchando los quejidos, los dolores de aquellos que están alrededor de uno, el llanto, el sufrimiento de aquellos que están cerca. No es un ambiente grato, no es un ambiente favorable, porque la realidad es que no solamente el cuerpo está afectado, sino que en un ambiente como ese se afecta también los estados de ánimo y se afecta también uno emocionalmente. Ahora imagínese este hombre donde está rodeado de una multitud de enfermos
que probablemente se están quejando constantemente de su dolor y su quebranto, y encima de eso no se trata que lleva allí metido 1 mes, ni 2 meses, ni 1 año, lleva 38 años en esa condición. Ahora, es más que entendible que este hombre no solamente está enfermo por fuera, este hombre está paralítico también por dentro. Este hombre no solo se rompió por fuera, este hombre se rompió también por dentro. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo usted puede llegar a esa conclusión? Cuando usted mira la respuesta de este hombre a la intervención del Señor, una de las cosas que él habla es que, o da a entender, es que de alguna manera él esperaba que sus familiares, que sus amigos, que la gente en la cual él confiaba pudiera ayudarlo a llegar cuando el ángel movía el agua, pudiera ayudarlo a llegar al estanque en el momento oportuno. Pero no tenía nadie. Todos se habían ido. Todos lo habían abandonado. O sea que este hombre realmente está enfrentando una crisis interior como resultado de la crisis exterior. Y el Señor decide llegar allí, y como el Señor no está interesado solamente, como hemos estado viendo, en sanar en lo exterior, en calmar las circunstancias, sino también en meternos las manos y trabajar con nosotros por dentro y sanarnos por dentro, el Señor llega allí con una pregunta. La pregunta que le hace el Señor es: ¿quieres ser sano? Y a cualquiera de nosotros nos sonaría descabellada la pregunta, porque la respuesta debe ser obvia. Claro que este hombre, después de 38 años y con todo el dolor que está cargando, quiere ser sano. Y el Señor no está preguntando para informarse, como hemos dicho. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor está removiendo el tapón de un hombre que lleva 38 años acumulando dolor y presión allá adentro. Usted lo ve por la respuesta del hombre. El hombre nunca responde la pregunta que le hizo el Señor. El hombre nunca le dice sí o no. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente que se remueve aquel tapón, lo primero que se viene a atender es lo de adentro. ¿Qué es lo primero que aquel hombre exterioriza en aquella situación? Aquel hombre lo primero que exterioriza es que se siente decepcionado en sus relaciones. Fíjese que él no dice, Señor, es que yo he tratado y no puedo. Eso no es lo primero que él dice. Lo primero que él dice es: yo no tengo quien me lleve y me meta. Yo no tengo quien me ayude en esta experiencia. O sea que me da a entender que sus expectativas habían estado puestas en que alguno de sus amigos, alguno de sus familiares estuviera allí para ayudarlo, pero lo habían defraudado. Lo habían decepcionado. Así que lo primero que sale en aquel desahogo es: yo me siento frustrado en mis relaciones, yo me siento decepcionado de mi gente, yo me siento decepcionado de aquellos en los que yo confié y en los que yo estaba esperando. Y ahí se produce una catarsis. Lo próximo que expresa es su frustración en lo mal que le ha ido la vida, su frustración acerca de sí mismo. Porque lo próximo que dice: yo también lo he intentado por mí mismo. ¿Usted sabe cuántas veces ese hombre debió haberse arrastrado para poder llegar hasta el agua? En el camino, ¿cuántas veces se habrá lacerado? ¿Cuántas veces se habrá raspado? ¿Cuántas veces se habrá herido con las piedras en el camino, con los diferentes obstáculos para poder llegar hasta allí? Y siempre terminaba decepcionado. Este hombre debe sentir una frustración bien grande. Y cuando el Señor hace esa pregunta, este hombre tiene el espacio para poder abrir ese corazón y dejar salir todo el dolor, toda la frustración que hay en su alma. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué se dio allí, mis amados hermanos? Una vez que se dio esa catarsis, una vez que se dio esa sanidad del alma, porque el Señor le está diciendo con su presencia: yo he llegado hasta donde ti, tú no necesitas llegar al estanque, porque aquí el que sana ha llegado hasta tu vida, porque yo estoy interesado en tu dolor, yo estoy interesado en tu situación. Y en aquella hora el Señor sanó a aquel paralítico, pero lo sanó por dentro y lo sanó por fuera. Quiero compartir contigo otro escenario donde nosotros podemos ver la misma dinámica del Señor como consejero y donde el aconsejado puede tener una catarsis. Esta historia la recoge 3 de los evangelistas, tanto Mateo, Marcos y Lucas.
Yo voy a utilizar la de Marcos en esta mañana. Se encuentra en el capítulo 5, verso 24. Allí se encuentra el famoso relato de una mujer que tenía hacía ya 12 años un flujo de sangre, una hemorragia. Necesito que entiendas una cosa. La situación de aquella mujer física la había llevado a una situación de crisis también social y relacional. Porque en medio de aquel contexto, una mujer con esta situación era considerada inmunda. Y una de las cosas que tenía que hacer era que tenía que tener un distanciamiento social severo. Así como usted lo oye. Un distanciamiento social severo, porque esta mujer no debía tener contacto con nadie porque era considerada impura y todo aquel que ella tocaba era considerado impuro. De hecho, en los lugares donde ella se sentara, se consideraba ese lugar que estaba impuro. O sea que esta mujer debió haber permanecido un aislamiento que le tiene que haber afectado. Pero no un aislamiento como el que tú y yo llevamos, que llevamos tal vez 2 meses. Esta mujer lleva 12 años en esas circunstancias. ¿Cuántas relaciones habrá perdido? ¿Cuánto dolor lleva esta mujer por dentro al tener que aislarse de su familia, al tener que aislarse de sus amigos, al tener que aislarse de la experiencia de poder llegar al templo para adorar y para tener su encuentro con el Señor? ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! O sea que esta mujer va cargando con un dolor extraordinario en su interior. Es tanta su desesperación que ha llegado al punto, y es mi manera de verlo, ha llegado al borderline, como decimos nosotros, al final del camino. ¿Y cómo yo sé eso? Por la decisión desesperada que toma esta mujer. Esta mujer sabe que Jesús va cruzando cerca de donde ella está. Ella sabe que hay una multitud que está rodeando al maestro. Ella sabe que legalmente si ella se acerca y se mete entre esa multitud y ella es descubierta acerca de su condición, ella se está jugando la vida. O sea, de alguna manera esta mujer debió haber pensado, ya yo lo he probado todo, lo he intentado todo, como dice el relato, ella había gastado también todos sus bienes. O sea que también se había quedado en una situación económica de crisis y no había podido resolver nada. Y esta mujer en su desesperación dice, esta es mi última oportunidad, yo sé que si yo no lo logro, yo muero en esta. Y esta mujer decidió meterse en medio de la multitud para llegar hasta tocar el borde del manto del maestro. Porque ella decía en su corazón, yo sé que si yo lo toco, sencillamente que yo lo toque, yo me sano. Y esta mujer se tiró la misión y emprendió su viaje y se coló entre medio de la multitud. Y llegó a tocar al rabino, llegó a tocar al maestro. Y cuando tocó el borde de su manto, nos dice Lucas, que inmediatamente ella fue sana de su azote. Si nosotros miramos con detenimiento el texto, nosotros nos vamos a dar cuenta por la expresión de que el maestro miraba para ver quién había sido el que le había tocado. Dice que ella vino, lo que dice el texto, ella vino y se postró delante de él. O sea, si ella vino, quiere decir que ella lo tocó, ella sabía que había sido sana y ya se estaba yendo. Pero el Señor sabía que esta mujer no solo estaba enferma por fuera, esta mujer estaba enferma por dentro. Y Él quería revelarse también a ella como el consejero que sabe escuchar para sanar el corazón y el alma herida. Y el Señor, ¿cómo decide quitar el tapón? Con una pregunta. Y Él se detiene en el camino y detiene a la multitud y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? De más está decir ya a estas alturas que no está preguntando para informarse. Está provocando que aquella mujer que está escondida, que quiere pasar desapercibida, que se quiere llevar su sanidad del cuerpo, pero sin tener una sanidad total y completa en el alma, se detenga, porque el Señor quiere meterle las manos en ese momento. Y ante esa pregunta el Señor insiste, ¿quién fue el que me tocó? Los discípulos le dicen al maestro, ¿pero por qué tú preguntas eso? Si tú tienes un montón de gente alrededor tuyo que te aprieta porque todos quieren estar cerca de ti, todo el mundo te está tocando, ¿de dónde tú sacas esa pregunta? Y él insiste, ¿quién me ha tocado? Hasta que dice el texto que aquella mujer, en el verso 33,
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. ¿Qué implica eso, hermano? Mucho más de lo que dice esa simple oración. Allí se produjo una catarsis donde aquella mujer tuvo la posibilidad de desahogarse delante de la presencia del Señor. ¿Sabes cuál fue el resultado? El resultado, en el verso 34, el maestro le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, esa paz que se iba, esa paz producto no solo del milagro que fue realizado en su cuerpo, sino del milagro que fue realizado en su alma por medio de aquella catarsis con el consejero, por medio de aquel desahogo que tuvo ella con el Señor. Por eso es que esa mujer puede irse en paz. Déjame decirte algo, ella pudo haber sido sanada físicamente, pero eso no hubiera implicado que la paz hubiera embargado su alma. Fue aquella experiencia de desahogo, de apertura delante del Señor, lo que produjo una completa paz en el alma de aquella mujer. A fin de cuentas, mi querido hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que tú y yo tengamos y desarrollemos esa confianza. Sabes, cierro con este texto, donde se nos hace una invitación parecida a la que se nos hace en Hebreos, que mencioné en la ocasión anterior. Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 6 y verso 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo pregunto, ¿y de qué manera tú y yo podemos echar toda nuestra ansiedad, la que estamos cargando acá dentro en el alma, sobre Él? ¿Cómo tú y yo podemos hacerlo? No es orando por el vecino, no es intercediendo por las naciones, todo eso es bueno. Pero ¿cuál es la forma que el Señor me ha entregado para que yo pueda echar sobre Él todas mis angustias, todas mis frustraciones, todas mis decepciones? Es teniendo una audiencia con el consejero. Es teniendo una audiencia donde yo en toda confianza pueda abrirme delante de la presencia del Señor y yo pueda expresarle todos aquellos dolores que yo llevo en el alma, lo bueno y lo malo, como lo hizo el salmista. Sabiendo que no voy a ser condenado, sabiendo que no voy a ser juzgado, sabiendo que lo que el Señor va a provocar en mí es una sanidad interna, que lo que el Señor quiere provocar en mí es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como resultado de que yo he estado delante de Él abriendo mi corazón. La invitación, mi amado hermano, en esta mañana: saca tiempo y practícalo. Yo quisiera que usted supiera cuántas veces yo me he sentido como el volcán de Turrialba, como el rincón de la Vieja, lleno de presión adentro, con ganas de explotar, como Elías, con ganas de soltar los guantes. Mire, mi querido hermano, porque a nosotros los ministros, a nosotros los pastores, nos corre sangre por las venas, nosotros enfrentamos crisis igual que usted, a nosotros nos dan temores igual que usted, a nosotros nos invaden las angustias al igual que usted. Nosotros también en ocasiones nos sentimos como si el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Pero déjame decirte algo. Yo he aprendido el valor extraordinario que hay en conocer al Señor como consejero. Y cuántas veces he llegado ante su presencia y no he ido a orar por la congregación, no he ido a orar por los perdidos, he ido a abrir el alma, el corazón y a decirle al Señor cómo me siento. Y el resultado, hermano, yo lo he experimentado: sanidad, alivio, consuelo, fortaleza, una nueva visión, una nueva perspectiva, paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que en esta mañana yo te invito a que tú, si te sientes de esa manera, tú puedas también responder, porque el Señor quiere escucharte, el Señor quiere atenderte, sus oídos están prestos para escucharte, para trabajar contigo, para sanar tu vida. Gloria al nombre del Señor. Así que yo quiero invitarte a hablar con el Señor en este momento. Padre, mil gracias.
por tu gran misericordia. Qué bueno es que tú estás pendiente de nosotros, Señor. Qué bueno es que tú no te olvidas en medio de estas circunstancias de crisis, Señor, donde a veces se provocan todas estas crisis en el alma. Gracias porque tú no estás lejos. Gracias porque tú no nos abandonas. Gracias porque nos invitas, Señor, a tener una audiencia contigo. Gracias porque nos invitas a conocerte como nuestro consejero. Gracias, Señor, porque tenemos en quién desahogarnos, tenemos en quién echar toda nuestra ansiedad, tenemos en quién, Señor, abrir nuestro corazón y vaciarlo. Tenemos en quién, Señor, ser escuchados. Recibe toda gloria, Señor. Estamos más que agradecidos porque tú trabajas con nosotros de manera integral, Señor amado. Tú estás interesado en trabajar en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias por esta invitación que nos haces, Padre amado. Permite que cada uno de mis hermanos, yo te pido por cada uno, Señor, que en esta hora, Señor, tú estás ministrando a su mente, a su corazón, Señor, a su alma, a través de esta palabra, que pueda acercarse a ti, Señor, y tener una audiencia, como lo hemos dicho, Señor, a través de tu palabra, que pueda encontrarse contigo, Señor, que pueda tener esa experiencia que tuvieron todos y cada uno de estos hombres que hemos mencionado a través de estas reflexiones, Señor, y esa experiencia de encuentro contigo y sanidad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada uno en esta maravillosa mañana. Señor, también quiero pedirte, Señor, y unirme con mi hermana Carmen Briceño a presentarte, Señor, su hijo, que en esta mañana se encuentra siendo intervenido en el hospital quirúrgicamente, Señor amado. Pedimos que tú pongas tu mano, Señor, en medio de esa operación, Padre Celestial, que tú pongas tu mano, Señor, que tú tengas misericordia de su vida, Señor, oh Padre Celestial, y que tú te glorifiques en medio de estas circunstancias, Padre Celestial. De hecho, te pedimos aún más que tú utilices, Señor, todo este escenario para tratar con el corazón de su hijo, Padre Celestial. Oh, sabemos que tú le amas, Señor amado. Por eso en esta hora nos unimos con ella y pedimos, Señor, como lo hemos estado haciendo desde muy temprano en esta madrugada, Señor, que tú intervengas en medio de esa situación y que tú pongas tu mano, Señor, sobre su hijo de una manera especial en esta mañana, Señor, para que luego puedan haber testimonios de tu gracia y de tu misericordia. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que el Señor te guarde. Espero que en el día de hoy, gloria al Señor, puedas caminar tomado de la mano con el Señor, que las bendiciones del Señor cubran tu vida de una manera especial. Recibe un fuerte abrazo, recibe un saludo de parte nuestra, gloria al nombre del Señor, y recuerda que el Señor está con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente.